Bienvenidos al resumen de la sexta temporada. Seguro muchos se preguntan ¿con quién se casó Mike Delfino? Y la respuesta es con Susan. Pero antes de hablar de esta gran boda, les quiero contar un par de cosas muy importantes. Una nueva familia llega a Wisteria Lane, la familia Bolen, conformada por Angie, Nick y su hijo Danny. Los tres viven en la casa que solía ser de Mary Alice, ahora que Mike se mudó con Susan. La familia sabe el pasado de la casa e igualmente deciden comprarla. Por otra parte, luego de enterarse de su embarazo, Lynette le dice a Tom que está molesta con la situación. Ella no quiere tener más hijos, ya que para cuando los gemelos se gradúen, ambos van a tener 60 años. Durante una ecografía, Lynette no está entusiasmada con sus bebés y le dice a Tom que es porque no los ama. Sin embargo, Tom, bastante enojado, le dice que cuando nazcan, ella lo va a hacer. Nos enteramos de que Bree y Carr empezaron una relación secreta. Aunque al principio Bree se siente culpable, decide continuar con este romance. Mientras tanto, una nueva integrante llega a la familia Solís. Como les conté en el video anterior, la sobrina de Carlos, llamada Ana, ahora vivirá con ellos. Al ser adolescente, Ana es bastante terrible y no le hace caso a Gaby. Se escapa a una fiesta donde Gaby la tiene que ir a buscar. A todo esto, Gaby tiene dudas sobre ser su tutora legal. Ana le confiesa que no necesita a nadie para que la cuiden, ya que quiere ser modelo, justo como lo solía hacer Gaby. Gaby le cuenta lo dura que fue su vida antes de ser modelo, y finalmente decide firmar los papeles para ser su tutora legal. I wish someone had been this mean to me when I was your age. Después de que ambos vuelven a estar juntos, Mike se disculpa con Catherine de inmediato. Luego le dice a Susan que lo haga, pero ella vive poniendo excusas porque tiene miedo de enfrentar a Catherine. 6 semanas antes de la boda, el vestido de novia llega, pero Susan no está en casa para recibirlo, así que cae en manos de Catherine. Susan corre para recuperarlo, pero Catherine lo tenía puesto, amenazando con mancharlo con salsa. Susan se pone firme y la obliga a quitarse el vestido mientras Catherine llora en silencio. La hija de Susan, Julie, regresa a Wisteria para ser dama de honor. Mientras tanto, es tutora de Danny Bolen, el chico que se mudó recientemente, donde le enseña matemáticas. En un momento, Danny le invita al cine, aclarando que no es una cita y que solo son amigos, y Julie acepta ir. Pero más tarde, Karen los ve discutir en la calle, mientras Julie le grita que tiene novio. Karen se queda pensando en la situación mientras entra a su casa. El día de la boda, mientras Susan se prepara, Catherine aparece y exige que Susan se disculpe en el altar, o si no va a montar una escena, logrando que todos se acuerden de ese momento. Susan la empuja y la encierra en el armario. Finalmente se casan, pero Catherine logra escapar y aparece en el altar. Mike le dice que la va a sacar él mismo si no se va. Susan se empieza a sentir mal por Catherine y finalmente se disculpa con ella, donde ambas se abrazan. Cuando Susan le pregunta si la disculpa sirvió, Catherine le dice al oído que le declara la guerra. Por la noche, Angie está preocupada porque Danny se fue de la boda hace horas y todavía no aparece. Nick le dice que es normal porque es adolescente, pero Angie le afirma que no pueden hacer escándalos, ya que todos deben pensar que son una familia normal y buena. En ese momento descubrimos que Angie tiene una gran cicatriz en su espalda. Momentos después, Julie y Mayer sale a sacar la basura y una persona misteriosa la estrangula. Al día siguiente, Karen es la primera en salir de su casa. Nos enteramos que está en una relación con Roy y tiene un plan para decirle que lo ama. Una vez que lo hace, espera una respuesta, pero cuando le va a responder, Roy ve el cuerpo de Julie en el jardín de Susan. Inmediatamente va a ayudarla y Karen empieza a gritar por toda la situación. Susan sale corriendo y ve a su hija. Mike se encarga de llamar a Carl para contarle lo que le pasó a su hija. Carlos se da cuenta que todos salieron para ver lo que estaba pasando, menos la familia Bolen. Tom asegura que no se sabe nada de ellos, y Carlos recuerda que el otro día vio como Julie y Danny iban al cine. Angie se da cuenta que los tres están mirando hacia su casa. Danny dice que él no hizo nada, que realmente le gusta a Julie y que la noche anterior bebió mucho y no se acuerda de nada. Angie dice que tienen que actuar normal y así no habrá problemas. Mientras tanto, Karen duda si decir lo que vio a la policía, es decir, que vio a Danny y Julie discutir, pero sabe que los adolescentes pelean todo el tiempo. Roy la alienta para decir la verdad, y por fin va a dar una respuesta a Karen. Recuerden que ella confesó que lo ama, pero la respuesta no es la que esperaba. There was something I wanted to say before and I didn't get the chance.
if you got hit by a bus, I'd really miss you. That's it? Okay. You're showering alone tonight. All right, I love you. There. I said it. El policía interroga a Susan, preguntando si hay alguien que podría lastimar a Julie, pero ella dice que es imposible porque todos la adoran. El médico le dice a Susan que hay que hacerle estudios a Julie, pero Lynette llega justo a tiempo para decirle al médico que no realice una radiografía porque Julie podría estar embarazada. Susan se queda impactada y Lynette le explica que se lo dijo unos días atrás. Ella se enoja con su amiga porque no le dijo nada sobre esto. Más tarde, Bree visita a Julie en el hospital, donde se quedan a solas con Carl y se besan apasionadamente. Cuando se separan se dan cuenta que Julie vio todo sorprendida, pero al instante cae nuevamente inconsciente. Bree le pregunta al médico si Julie recordaría lo que vio, y para decepción de Bree, el médico le dice que existe una gran probabilidad de que lo haga. Al hablar con Susan, ella dice que Catherine le robó a Mike al principio, y Bree curiosa le pregunta si hubiera sido lo mismo con Carl, si eso hubiera sido tan malo. Susan le responde que eso habría sido peor, por cómo Carl la trató durante todo el matrimonio, pero que Catherine jamás lo haría porque es una dama y Carl siempre anda con mujeres estúpidas. Bree se queda incómoda, pero igualmente acompaña a Susan durante toda la noche en este momento difícil. En la cafetería del hospital, Lynette se acerca a Susan y le pregunta si está enojada. Susan dice que está enojada porque Julie acudió a Lynette y no a su propia madre. Lynette confiesa que Julie se lo contó porque descubrió que estaba embarazada. Además de esto, le cuenta que está pensando en interrumpir su embarazo porque tiene 40 años y no quiere tener más hijos. Susan le dice a Lynette que los niños son el mejor regalo que se puede recibir. Más tarde arrestan a Danny Bolen por el ataque de Julie. Anna, la sobrina de Carlos y Gaby, mintió para cubrirlo ya que le gusta, pero no funcionó porque Gaby se enteró de la verdad. Pero muy pronto Danny queda en libertad y Susan está muy enojada. Comienza a correr la voz por todo el pueblo de que el adolescente es un peligro. A partir de esto, Susan comienza a espiarlo para ver cuántas veces sale de su casa. Al día siguiente, Eddie, amigo de los adolescentes escabos, le pide ayuda a Danny con su auto. Mientras Eddie va a buscar algo, Susan aprovecha para interrogarlo y baja el auto para que Danny no pueda salir. Angie sale de la casa con un bate de béisbol y amenaza a Susan de matarla si se acerca nuevamente a su familia. Esa noche Mike llega a casa y le cuenta a Susan que habló con la policía, donde le dijeron que hay pruebas de que Danny estaba bebiendo en un estacionamiento al mismo tiempo de que Julie fue atacada. Todo esto fue comprobado gracias a las cámaras de seguridad. A la mañana siguiente, Susan ve cómo el jardín de los Bolen está lleno de basura y todas las paredes escritas. Inmediatamente Susan sale y ayuda a Angie a recoger todo, pidiéndole perdón por lo que hizo. Por otra parte, Tom y Lynette deciden contarles a sus hijos sobre el embarazo, lo que les disgusta. Posteriormente, sin saber que ella está embarazada, Carlos promueve a Lynette porque la persona a la que le iba a dar el ascenso estaba embarazada. Lynette intenta rechazar el trabajo, pero Carlos la tienta con un aumento salarial del 50%. Al entrar en segundo trimestre, Lynette lucha por ocultar sus senos en crecimiento. Cuando Carlos nota el cambio, asume que ella se puso implantes, por lo que Lynette, por miedo a perder su trabajo, le sigue el juego. Toda la familia Solís va a cenar y adivinen quién es el dueño del restaurante. Sí, John, el que solía ser amante de Gaby en las primeras temporadas. Inmediatamente Gaby empieza a arreglarse y Carlos se da cuenta. Carlos da la idea de que Anna pueda trabajar para John, poniendo a Gaby a prueba para ver si todavía se siente atraída por él. Gaby aparece en el trabajo de Carlos bastante desarreglada, demostrando su punto, porque ha soportado muchas cosas y pasado muchas pruebas. Esto hace que Carlos se disculpe, pero cuando Gaby está sola después de la cena, agarra un libro donde saca una fotografía con John, donde todo este tiempo la guardó en secreto. Como Anna empieza a trabajar para John, un día él la deja en casa y esto enoja a Gaby porque John está coqueteando con ella. Todo empeora cuando Juanita y Celia encuentran condones debajo de la cama de Anna, donde ella confiesa que está enamorada de John. Gaby va al restaurante de John para decirle que deje en paz a Anna, pero él confiesa que todavía está enamorado de ella y besa a Gaby. Justo Anna entra y ve la escena, y muy enojada quiere contarle a Carlos sobre esto y sobre la foto. Gaby le dice que a veces le gusta recordar lo que pudo haber sido, pero que ama a Carlos con todo su corazón. Al no querer lastimar a su tío, Anna decide quedarse callada.
Al final Gabby decide devolverle la foto a John para dar un cierre y le confiesa a Carlos que realmente es feliz. Después vemos como Andrew visita a Julie en el hospital. Susan se alegra porque los dos siguen siendo amigos después de mucho tiempo. Andrew le cuenta, pensando que Susan lo sabía, de que están hablando todo el tiempo desde que Julie dejó la carrera de medicina hace 6 meses atrás, donde estuvo trabajando como camarera. Susan le pregunta a Andrew el nombre del chico con el que estaba saliendo, pero Andrew confiesa que no lo sabe porque era un secreto, ya que era un hombre casado. Al saber esto, Susan revisa el diario de Julie, pero lo único que encuentra es la letra D. Finalmente Julie despierta y Susan le pide la verdad, pero ella no quiere contarle. Al día siguiente Julie le dice a Susan que ha crecido y que ya no es la chica perfecta que conoció. Susan está molesta porque Julie tuvo una aventura y le recuerda el daño que las aventuras causan a las personas, especialmente por lo que ha visto de primera mano. Después de que ella sale de la habitación, entra un hombre y se revela que ha tenido una aventura con Nick Bolen, quien usa el nombre de Dominic. Danny se quiere cambiar de escuela porque todos piensan que él atacó a Julie y Angie le paga a Porter Escavo para que organice una fiesta e invite a Danny. Nick aparece en la fiesta y empieza a hablar con un grupo de chicas. Danny se acerca y le revela que sabe su secreto, antes de que Angie aparezca para llevarlo a casa. Mientras tanto vemos que Bree se encariña bastante con Carr, pero recuerda que solamente busca una aventura sexual. Pero una noche sale a cenar con Orson y descubre que Carr sigue saliendo con otras mujeres, lo cual la pone muy celosa. A pesar de seguir con Orson, Bree finalmente se da cuenta que está empezando a desarrollar sentimientos por Carr y acepta su invitación para irse un fin de semana romántico a Las Vegas. En cambio, Orson piensa todo lo contrario, que Bree otra vez se está acercando a él, cuando la verdad es que no es así. Volviendo con el trabajo de Catherine, todo se ha afectado debido a la actitud de Catherine, quien se ha vuelto cada vez peor porque perdió a Mike. En una boda, Catherine se da cuenta que el pastel es el mismo que iba a usar en su boda con Mike y decide destruirlo. Bree intenta pararla y al día siguiente la despidió, recomendando que busque ayuda profesional. En venganza, Catherine raya el auto de Bree y esto hace que su amistad termine. En una cena, Bree descubre el talento de Angie en la cocina y decide contratarla. Aunque al principio no se llevan bien, terminaron haciéndose amigas donde Bree le cuenta la verdad sobre su matrimonio. A pesar de esto, Bree sigue intentando ocultar su relación con Carr y un día casi la atrapa a Orson, pero Angie le ayuda a encubrirla. Hartos de esconderse porque Orson no quiere divorciarse, crean un plan. Deciden montar fotografías de Orson reuniéndose con un compañero ex convicto y chantajearlo por violar su libertad condicional. Orson dice que no era necesario hacer todo esto y que empacará por la mañana. Bree dice que lamenta que todo haya terminado así. 2 semanas después de ser atacada, Julie regresa a casa y todos los residentes de Wisteria Lane la reciben con una fiesta de bienvenida a casa. Nick intenta hablar con Julie, pero ella dice que ya no harán eso y que se acabó. Danny vio a Nick y a Julie hablando, así que cuando intenta hablar con Danny al respecto, amenaza con decirle a Angie si alguna vez los ve a los dos juntos. Nick le dice que lo único que va a lastimar a su madre es la aventura. Mientras Julie mira el lugar donde fue atacada, Danny la toma por sorpresa y Julie le dice que sabe que él no la atacó. Él le pregunta si la persona con la que estaba saliendo lo hizo, pero ella dice que está segura de que no, ya que no es ese tipo de persona. Cuando Julie le dice a Danny que no ha podido dormir y que está constantemente preocupada de que aparezca el atacante, él le da su arma. Esa noche Julie despierta a su madre diciendo que hay alguien afuera y se sorprende al ver que Julie tiene un arma. Cuando la persona pasa por la ventana, Susan se asusta y el arma se dispara. Susan mira por la ventana y ve a Catherine tirada en el suelo con una herida de bala en el hombro. Catherine está espiando a Mike y a Susan. Al escuchar el disparo, todos corren hacia la casa de Susan y Catherine les dice que Susan intentó matarla. Cuando Nick le cuenta a su familia lo que pasó, Danny les dice que es el arma de la familia. Como está registrado con el nombre real de ellos, Angie convence a Catherine de que no llame a la policía, apoyándola, diciendo que Mike todavía está enamorado de ella. Finalmente Mike y Susan van a la comisaría con la esperanza de que los detectives averigüen si es posible que Catherine haya atacado a Julie. Finalmente se revela que el día del ataque, Catherine estuvo toda la noche hablando con su hija. Catherine, siguiendo con su venganza, cuenta que Susan le disparó y gracias a eso, ahora Susan debe hacer su servicio comunitario. Obviamente Catherine va a molestarla, pero todo esto causa que también haga servicio comunitario,
donde deben estar varias horas juntas. En un momento, Catherine empieza a llorar, confesando que perdió porque el hombre que ama eligió a otra mujer. Susan la consuela diciendo que es una mujer atractiva e inteligente y que ya podrá encontrar a alguien más. Catherine insiste en que no hay otro hombre como Mike, porque conectaban de muchas maneras y tenían relaciones sexuales 5 veces al día. Esto causa una gran inseguridad en Susan porque con ella nunca pasó e intenta hacerlo, pero Mike está muy cansado y dice que es imposible para él. Susan le explica lo que está pasando y Mike confiesa que lo hacían tanto porque era lo único que tenían en común, no tenían tema de conversación ni nada por el estilo. Mike asegura que su matrimonio con Susan es más que el sexo, porque se conocen de verdad y tienen muchas cosas en común y mucho de qué hablar. Por otra parte, todos los padres de la escuela pierden confianza en Gaby después de que una compañera de Juanita resulta herida bajo su cuidado. En un intento por demostrar su valía como madre, organiza una fiesta para Juanita, pero las cosas se descontrolan cuando el entretenimiento, que era un mono, ataca al payaso. A pesar de sus dudas, Carlos la tranquiliza al elogiar la inteligencia de sus hijas. Más tarde, Gaby saca a Juanita de la escuela luego de que la castigan por decir una mala palabra durante una obra de teatro y decide educarla en casa. Mientras lucha por equilibrar la enseñanza y las tareas del hogar, Carlos contrata a una ama de llaves, Ivana. Usa secretamente para enseñarla a Juanita. Sin embargo, Ivana es despedida por Carlos por no realizar las tareas del hogar. Gaby intenta sobornar al cura para que Juanita entre a la escuela católica sin éxito. Además, descubre el embarazo de Lynette, lo que la angustia, llevando a Lynette a confesarle la verdad a Carlos. Carlos necesita que Lynette se instale en Miami porque necesita a los mejores, pero ella no quiere irse y se disculpa con Carlos, diciendo que no tiene que despedirla. Carlos confiesa que la está ascendiendo, lo que deja a Lynette bastante confundida. Al no querer irse, Carlos le da una gran cantidad de trabajo que es imposible terminar, con la esperanza de despedirla. Finalmente, cuando Lynette no llega, Carlos la despide. Gaby se siente mal por hacerle todo esto a Lynette. Al día siguiente, Gaby se va a disculpar, pero justo el abogado le está entregando los papeles de la demanda a Carlos, y él llama a Gaby para informarle. Mientras tanto, Julie tiene problemas para dormir porque no para de pensar en Nick, el cual quiere volver con ella. Lynette descubre esta relación y promete no decir nada, pero hablando con Tom, sacan conclusiones y sospechan de Nick, ya que pudo haber sido el atacante de Julie, así que informan a la policía sobre esta aventura y ahora Nick es el nuevo sospechoso. Angie se entera de la verdad gracias a la policía, y ella mintió y les dijo que esa noche estuvieron juntos. Como a ambos los une un secreto, debe protegerlo y lo perdona después de golpearlo en la cara. Más tarde, Julie intenta disculparse con Angie por acostarse con su esposo, pero Angie no quiere saber nada de ella. En la cafetería, la camarera Emily le quita las migas de la camisa a Nick, lo cual le molesta a Angie, y él le pregunta si va a ponerse celosa cada vez que interactúe con una mujer. Por la noche, en la misma cafetería, Nick saca un teléfono prepago y le hace una propuesta a un agente, insinuando que podría estar listo para volver si Angie queda libre. La llamada se corta y Nick se da cuenta de que la camarera Emily está escuchando. A pesar de que Emily lo niega, Nick se va molesto de la cafetería. Al día siguiente, Emily es encontrada muerta en la cafetería, confirmando que es el segundo ataque en Wisteria Lane. Muchas mujeres del pueblo están considerando tomar clases de defensa personal y Julie está preocupada por su seguridad, así que su padre Carl le presta su auto para que pueda moverse tranquilamente. Susan encuentra de casualidad el auto afuera de un motel y descubre la relación entre Bree y Carl. Susan le advierte sobre sus cosas malas porque no quiere que su amiga pase por lo mismo, y Carl promete ser diferente. Mientras tanto, se crea una gran discusión entre Mike y Catherine, ya que ella habló con MJ contándole todo lo que pasó, diciendo que su madre es mala persona, dejando al niño de 6 años preocupado. Mike la enfrenta, pero todo empeora cuando Catherine retira a MJ sin autorización y lo lleva a su casa. Mike se enoja demasiado y la pone en su lugar. En un intento de locura, Catherine se apuñala y acusa falsamente a Mike como su agresor. Susan acompaña a Catherine en el hospital, consciente de que su testimonio es crucial para evitar que Mike sea condenado por el supuesto ataque. Susan intenta entender por qué Catherine acusa a Mike de apuñalarla, y Catherine menciona que Mike se enfureció al enterarse de su amor por otro hombre. Susan habla con Bob, que les recuerdo que es abogado, y desea que Catherine sea internada para que la evalúen, pero Bob asegura que solo un familiar puede hacerlo,
así que llama a su hija Dylan haciéndose pasar por otra persona y descubre que su hija tiene una versión diferente de los hechos, donde Catherine está casada con Mike y Susan la apuñaló. Al llegar, Dylan se entera de la verdad y Catherine tiene una crisis nerviosa. Llega la fiesta de Navidad en el pueblo, donde Carl va a proponerle matrimonio a Bree con un gran cartel en un avión, probando que realmente cambió y que le importa la relación. Para este momento, Orson sabía que Bree estaba saliendo con otra persona, pero no sabía quién. Carl habla con él y le dice la verdad, donde se crea una gran pelea y Bree interviene. Nadie se imaginaba lo que estaba a punto de pasar. El hombre que maneja el avión sufrió un paro cardíaco y se estrelló en la calle donde estaban todos. El avión se dirigía directo hacia Celia Solís, y Lynette, al darse cuenta de esto, se apura para agarrarla, arriesgando su propia vida. El avión destruyó la casita donde se encontraban discutiendo Bree, Orson y Carl. En el hospital vemos que Celia Solís está en revisión por precaución, pero todo está bien. Carlos y Gaby se quedan junto a ella, donde hablan cómo Lynette arriesgó su vida para salvar a Celia. Lynette tiene dolores de estómago y los médicos le dicen que hay algo mal con uno de los bebés y debe someterse a cirugía para salvarlo, ya que puede tener problemas de salud en el futuro. Al salir de la cirugía, Tom le informa a Lynette que el bebé falleció, dejándola destrozada. Lynette imagina cómo hubiera sido su hijo Patrick en el futuro y lo ve creciendo y convirtiéndose en una persona increíble. Más tarde, Gaby se entera de lo que pasó y va a visitar a su amiga para darle las condolencias y agradecerle por lo que hizo por Celia. Por otra parte, nos enteramos que Carl falleció. Bree, al enterarse de esto, tuvo que ser sedada. Al despertar, se entera que Orson sobrevivió, pero lamentablemente está paralizado de la cintura para abajo. Mientras tanto, Susan imagina cómo hubiera sido su vida si aún seguía casada con Carl, e imagina un final desastroso para su vida. Mientras Carl la consuela, Susan expresa el dolor por el fallecimiento de Carl, pero también gratitud hacia él por permitirle alcanzar la vida que tiene ahora. Luego se hace el funeral, donde todos están destrozados. Nuevamente Julie vuelve a rechazar a Danny, así que él decide suicidarse tomando pastillas. Una vez en el hospital, Mona, una vecina de ellos que es enfermera, está cuidando a Danny. Cuando él está un poco consciente, comienza a compartir su verdadera información, diciendo que se llama Tyler y revelando mucha información que no debe decir. Recuerden que esta familia oculta su identidad porque se están escapando de algo que todavía desconocemos. Mona no es estúpida y decide chantajear a la familia. Desesperados intentan darle dinero, pero ella insiste en que ese monto no es suficiente. Para suerte de ellos, en la fiesta de Navidad, cuando el avión se estrelló, chocó a Mona. Angie, al enterarse de esto, se siente aliviada, pero sabe que todavía está viva e imagina cómo sería su vida si Mona contara toda la verdad. Al pasar las horas se revela que Mona falleció, aliviando a Angie y su familia. Después de la muerte de Carl, Susan hereda su club de strippers y queda sorprendida al descubrir que Mike es un cliente habitual, aunque solo por razones laborales, ya que a veces lo llaman para arreglar cosas. Susan le prohíbe ir, y a Mike no le gusta esto. Para demostrar cómo se siente, Susan hace su propio espectáculo, donde llama a Mike para que arregle algo en el club. Al presenciar cómo otros hombres la ven y le dan dinero, Mike entiende su perspectiva. Mientras tanto, Julie planea irse de la ciudad, ya que heredó de su padre una gran cantidad de dinero y quiere visitar a unos primos en la costa este, confesando que hasta que no atrapen a la persona que la atacó, no se siente segura. Luego vemos que habla con Danny, donde le pregunta cómo está, y él confiesa que está mejor. Anna se acerca y le pide consejos a Julie porque realmente le gusta a Danny. Al poco tiempo, Anna y Danny empiezan a salir, y a Angie no le cae muy bien, y trata de involucrarse con ella, y no hay forma de que le caiga bien. Cuando Gaby se entera de esto, le desagrada la idea de que Angie permita que tengan intimidad, entonces Gaby le da un cheque a Anna para la escuela de modelos, diciendo que la única forma de cobrar el cheque es si no tiene relaciones sexuales. Pero lo peor sucede cuando Carlos ataca a Danny cuando los encuentran casi teniendo relaciones sexuales. Angie defiende a su hijo y amenaza a Carlos. Más tarde, Carlos y Gaby van a disculparse, pero escuchan a Angie y a Nick discutiendo sobre su secreto. Al instante, Gaby sospecha de ellos y piensa que son peligrosos. Por otra parte, Carlos y Gaby deciden seguir pagando el salario de Lynette hasta que tenga el bebé, como agradecimiento por salvar la vida de Celia. Tom aprovecha esto para volver a trabajar, y Lynette se enoja porque él espera que sea ama de casa otra vez, y la idea de ver a un solo bebé después de perder al otro la aterroriza.
así que Tom acepta dejar de trabajar una vez que nazca el bebé. Tom comienza terapia y le piden que haga un diario de sentimientos. Lynette visita a la terapeuta para defenderse y le ayuda con el dolor de perder a su bebé, así que decide acompañarlo. Tom está contento con el progreso que se está logrando en la terapia, pero Lynette siente que la están atacando y no sabe si seguir yendo. Como ven a la terapeuta en una obra de teatro donde hace una actuación horrible, ya no pueden tomarla en serio, así que dejan de ir. Mientras tanto, Bree intenta arreglar las cosas y saca a Orson del hospital para cuidarlo en casa. La relación entre ellos es muy tensa y al principio Orson no quiere hablar. Como venganza hace que Bree lo atienda todo el tiempo, pero llega un momento en el que no puede más. En un momento de frustración, lleva a Orson al jardín y lo moja con la manguera. Esto hace que Orson le diga a Bree lo enojado que está por haber contribuido a su accidente que lo dejó en silla de ruedas, y le cuenta lo duro que es para él aceptar su vida ahora. Bree le pide perdón a Orson, esperando poder mejorar las cosas entre ellos. Pronto Orson cae en una depresión suicida, y Bree lo vigila e intenta cuidarlo. Ambos van a un aniversario de bodas, donde Orson intenta ahogarse en la piscina. Bree lo detiene a tiempo y le confiesa su amor, donde ambos acuerdan resolver sus problemas y se reconcilian. Todo parece mejorar en la vida de Bree, pero no, chicos, algo malo está por pasar, porque este chico llamado Sam Allen aparece y quiere trabajar en la empresa de Bree. Ella queda impresionada por sus ideas, así que no duda en hacerlo. Acá empiezan los problemas. Sam hace que echen a un empleado de la empresa, el cual estaba teniendo una relación con Andrew, el hijo de Bree. Poco tiempo pasa y Bree está encantada con Sam y lo asciende a vicepresidente para disgusto de Andrew. Un día lo va a visitar y descubre que Sam tiene una foto con Rex, el ex esposo difunto de Bree. Allí es cuando Sam confiesa que es hijo de Rex, donde pasó años observando a la familia de Bree, preguntando por qué su padre Rex jamás lo eligió a él, pero a ellos sí. Sam decidió presentarse una vez que su madre falleció, y Bree le da la bienvenida a su vida. Andrew y Orson sospechan de que Sam tiene un motivo oculto, pero Bree está en desacuerdo. Ambos deciden protegerla y averiguar qué quiere este hombre. Andrew intenta advertir a Bree sobre las manipulaciones de Sam, pero ella se frustra y lo despide siguiendo el consejo de Sam. Más tarde, durante una cena en la que Bree presenta su nuevo libro de cocina, la comida es saboteada. Bree cree que Andrew es el responsable porque nunca cambió las llaves, pero Orson sugiere que el sabotaje se asemeja más al estilo de Sam. Esto deja a Bree preocupada sobre quién está realmente detrás del incidente. Después de presenciar el comportamiento grosero de Sam hacia su madre supuestamente fallecida, Bree investiga y descubre un secreto impactante. Rex había intentado obtener la custodia completa de Sam cuando era niño, un hecho que nunca se le había revelado. Bree confronta a la madre de Sam, Lillian, y confirma la verdad. Se da cuenta de que Sam se enteró recientemente de este hecho y que su comportamiento manipulador ha sido parte de un plan para meterse en la vida de Bree. Cuando Bree confronta a Sam con este conocimiento, él tiene una reacción bastante violenta. Bree confiesa a Orson que le tiene miedo a Sam, revelando la gravedad de la situación. Bree le da un cheque a Sam para que desaparezca, pero él se niega y empieza a llorar. Por suerte, Bree no estaba sola, está con un par de policías retirados que lo intimidan para que se vaya. Bree pensó que le había asustado, pero Sam volvió con un chantaje. Bree le tiene que ceder toda su empresa o él le va a contar a la policía que Andrew atropelló a la madre de Carlos Solís. Recuerden que esto sucedió en la primera temporada. La madre de Carlos falleció y nunca se encontró el culpable. Toda la familia encubrió esto para que nadie se entere que fue Andrew. Entonces Bree decide darle la empresa a Sam. Cuando Orson se entera, se enoja demasiado, porque él tuvo que ir a prisión por atropellar a Mike, y ahora ella es capaz de entregar su empresa para proteger a Andrew que asesinó a una persona. Orson se siente decepcionado porque respetaba a Bree, porque ella dejó todos sus valores para proteger a Andrew. Bree insiste en que no tuvo más opción que proteger a Andrew, y Orson le dice que siempre hay una opción, y que su opción es dejar de ser su esposo. Bree está desconsolada. Más tarde le pide permiso a Andrew para hacer algo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, confesarle a Gaby lo que realmente pasó con su suegra. Durante su estancia en el hospital psiquiátrico, Catherine recibe la visita de Karen, quien le pregunta cuándo piensa volver a casa. Catherine responde que no puede regresar después de haber causado tantos problemas. Posteriormente, Karen lleva a Susan, Lynette, Bree y Gaby a visitarla. Rápidamente todas perdonan a Catherine, y después de un momento, Susan logra perdonarla y todas vuelven a ser amigas. Volviendo con Susan, decide vender su parte del club de strippers y anima a Robin, una stripper, a dejar su trabajo y buscar algo más adecuado. Trata de ayudarla consiguiéndole un empleo en la escuela donde trabaja,
pero cuando un padre la reconoce del club, le informa al director y Robin es despedida. Así que Susan convence a Mike para que Robin se quede a vivir con ellos por un tiempo. Susan presenta a Robin a los vecinos de Wisteria Lane, aunque las demás mujeres de la calle no están muy contentas con tener a una ex stripper como vecina. Sin embargo, Susan le asegura a sus amigas que solo está ayudando a Robin a estabilizarse. Un día, cuando Mike sufre dolores de espalda, Robin le ofrece un masaje caminando sobre su espalda, lo que despierta celos en Susan. Los celos de Susan alcanzan un punto crítico cuando regresa a casa y encuentra a Mike adolorido y a Robin ausente, e intenta replicar el masaje, resultando en que Mike termina en el hospital con un yeso en el cuello. Más tarde se crea una pelea, porque Robin creía que Susan la veía más allá de su pasado como stripper. Después de aclarar sus diferencias, ambas se reconcilian. Catherine se hace amiga de Robin y después de un tiempo Catherine le ofrece su hogar y comienzan a vivir juntas. Un día las dos comparten un beso y Robin le cuenta que es lesbiana. Esto confunde a Catherine y todo empeora cuando tiene sueños eróticos con ella. Catherine habla con su terapeuta al respecto, quien le dice que debería hacer que Robin se vaya porque está interfiriendo con su recuperación. Catherine le dice la verdad a Robin, que tiene que irse de su casa porque está empezando a tener sentimientos por ella, y Robin le confiesa que siente lo mismo, pero que se va a ir si es lo que ella quiere. Catherine la sigue hasta el dormitorio y terminan teniendo relaciones sexuales. A partir de este momento, Catherine duda si es lesbiana. A pesar de la confusión, Catherine sigue teniendo intimidad con Robin, pero no está lista para anunciarlo al mundo. Más tarde vemos que Karen y Roy invitan a almorzar a Susan y a Mike. En un momento Susan presiona a Roy para que le proponga matrimonio a Karen, lo cual hace, y Karen acepta. Sin embargo, Roy confiesa a Susan que no puede ser fiel y demuestra su punto besándola. Mike se ríe de la situación y culpa a Susan por presionar a Roy. Más tarde Susan decide contarle a Karen lo que pasó, pero al visitarla descubre que Karen tiene cáncer. Afectada por la noticia, Susan le aconseja a Roy que pospongan el matrimonio, pero él, tras enterarse de la enfermedad de Karen, se muestra aún más decidido a casarse con ella, dándose cuenta de lo mucho que la necesita. Al final está todo bien con Karen y su enfermedad, así que todos hacen una fiesta para celebrar. Allí Catherine y Robin discuten, donde ella insiste en que tener relaciones sexuales no la hace lesbiana, donde todos escuchan la discusión. Finalmente Karen le da un consejo, que no debería importarle lo que piense la gente y que debería ser feliz. Catherine persigue a Robin y ambas se van a París. Como Susan vendió la parte del club, usó el dinero para pagar las deudas de Mike. Cuando él se enteró, se molestó y expresa su inseguridad sobre no sentirse suficiente para su familia debido a las deudas. Susan comprende todo y anula el cheque, permitiendo que Mike maneje las finanzas. Pero todo empeora cuando Susan ve a un hombre llevándose la camioneta de Mike, donde se da cuenta que todo sigue mal financieramente. Susan persigue a todos los clientes de Mike que no le han pagado. Muchos de ellos ponen excusas y Susan logra recuperar el dinero. Mike le agradece, pero la deuda aumentó y es imposible cubrir todo. Carlos decide ayudarlo con un cheque y le ocultan esto a Gaby y Susan, las cuales muy pronto descubren la verdad y deciden vengarse con una broma pesada. Susan se da cuenta que la única solución es poner en alquiler la casa e irse de Wisteria por un tiempo hasta pagar la deuda completamente. Ambos hacen una venta de garage para conseguir dinero extra y por error venden un muñeco de MJ, que fue imposible de recuperar, causando una gran decepción al niño. Más tarde Mike se entera que hay un inquilino para la casa y Susan está devastada porque otra persona va a vivir en la casa en la cual sus hijos crecieron, donde marcaron cada crecimiento en la pared. Volviendo con Carlos y Gaby, ellos empiezan su plan para separar a Anna y Danny. La idea es mandarla a Nueva York y Gaby hace un arreglo con un fotógrafo en la gran ciudad. Anna rechaza la oferta porque planea mudarse con Danny a Nueva York después de la graduación. Gaby le pide a Robin que le cuente su historia a Anna, cómo perdió su sueño por culpa de su novio, así que Anna decide terminar con Danny y se marcha a Nueva York. Robin se da cuenta que Gaby la usó, así que decide hablar con Danny y lo alienta a seguirla. Danny llega a Nueva York y encuentra a Anna en una sesión de fotos donde le cuenta que su tía Gaby hizo todo para separarlos. A todo esto, Angie piensa que Danny se fue a acampar con su amigo Eddie, pero cuando se encuentra con Eddie en el supermercado se entera de la verdad. Así que Angie y Gaby vuelan para Nueva York. En el proceso de recuperarlos, Gaby se encuentra con viejos colegas y se sorprende al descubrir lo odiada que es en el mundo del modelaje. Pronto descubre que se casó con Carlos en el momento justo porque le iban a despedir. Gaby se pone triste y cuando encuentra a Anna, le aconseja que no sea mala con sus jefes si quiere triunfar. Danny se está quedando en la casa de su abuela en Nueva York
y Angie aprovecha para visitarla. Más tarde, una vecina hace una llamada telefónica avisando el paradero de Angie. Y más tarde vemos cómo la vecina le pregunta al hombre sus intenciones con Angie y decide asesinarla con una bufanda, haciendo que parezca un robo. De regreso en el avión, Angie y Gaby se sinceran, donde le cuenta que el padre biológico de Danny es Patrick Logan y que está escapando de él desde hace años porque es una persona peligrosa. Y si se preguntan por qué Patrick es peligroso, es porque es un ecoterrorista. Angie lo conoció en la universidad, donde Patrick le pidió que construyera una bomba que usarían para la causa ambiental que ambos apoyaban. En 1991, el grupo ecoterrorista bombardeó un edificio que supuestamente se encontraba vacío, pero esto no era así, porque un hombre inocente murió llamado John. A partir de esto, Angie sufrió una gran cicatriz en la espalda como resultado de la explosión. Consumida por la culpa por haber matado a un hombre inocente y embarazada del hijo de Patrick, Angela accedió a huir con un agente del FBI. Dominic, al cual ahora conocemos como Nick, comenzó a criar al hijo de Patrick como si fuera suyo, y ambos se mudaron muchas veces para evitar al FBI y a Patrick. Mientras tanto, la familia Scavo se emociona al recibir a Preston, quien estuvo en Europa por varios meses. Pero no vuelve solo, viene con su novia rusa Irina. Inmediatamente Lynette se preocupa por su hijo y piensa que la chica es una cazafortunas, especialmente cuando se entera que sabe la existencia de su fondo universitario. A pesar de intentar separarlos, Preston anuncia su compromiso y Lynette trata de exponerla como oportunista, dándole un anillo falso de compromiso, pero Irina lo rechaza diciendo que lo guarde para Penny. El tiempo pasa y Lynette sabe que Irina está manipulando todo a su favor y busca ayuda en el Servicio de Inmigración y Naturalización, donde se descubre que Irina sigue casada con un ruso y se ha casado varias veces, robando el dinero a todos sus prometidos. Preston escucha toda la conversación donde queda devastado y cancela la boda. El padrino de bodas, Eddie, al que seguro ya conocen porque lo nombré varias veces en el video, se ofrece para llevar a Irina al hotel donde se iba a hospedar, donde le dice que puede olvidar a Preston con él y le ofrece su compañía. Irina se burla cruelmente, diciendo que no vino a Estados Unidos para estar con un tipo como él. Eddie se enfurece y se adentra al bosque, con una mirada horrible. Irina pregunta qué está pasando, pero luego escuchamos sus gritos a lo lejos. Momentos después, vemos a Irina muerta mientras Eddie está cavando su tumba. Allí descubrimos la verdad. Eddie es el asesino de Wisteria, y quizás muchos se preguntan cómo se convirtió en un monstruo. Y bueno, les voy a contar. Todo empezó a la edad de 4 años, cuando su padre lo abandonó diciendo que nunca quiso un hijo. Mary Alice vio todo y defendió al niño, pero al padre no le importó y se marchó. Mary Alice quedó preocupada, así que le llevó la cena y se acercó a la madre. Pronto descubre que Eddie se queda solo en su casa con 4 años, mientras su madre sale a tomar alcohol y a bailar. Oh, Eddie, it's not your fault you ruined my life. Años después, cuando Gaby se había mudado a Wisteria, conoció a Eddie, donde le ayudó con la mudanza y pasaban mucho tiempo juntos, hasta el punto en que Gaby se pregunta si su madre no se preocupa por él, pero Eddie insiste en que no le importa porque su madre tiene novio. Un día, Eddie entra a la casa y encuentra a Carlos y Gaby teniendo intimidad. Eddie se sorprende y Carlos no sabía nada al respecto. Gaby dice que se siente sola y el niño también. Al volver a casa, Eddie agarra una escopeta y empieza a matar aves. En la adolescencia, Eddie comenzó a trabajar para Bree, donde hablan sobre chicas, donde Eddie confiesa que le gusta una. Secretamente era Danielle, la hija de Bree. Bree le da dinero extra para que invite a esta chica a salir, y Eddie invita a Danielle. Pero a Bree no le gusta la idea y habla con la madre de Eddie, donde ella se burla de su hijo. Well, tell Danielle she can relax. I won't be talking to her anymore. I've been forbidden. Oh, Eddie, Danielle would be happy to talk to you as a friend. I don't want a friend. I want someone to love me. Más tarde, Eddie le paga a una prostituta y le lleva flores. La mujer se burla de él y en este instante Eddie la asesina. Tiempo después, Eddie trabaja en la cafetería y se encuentra con Susan, donde ve el dibujo que hizo una chica y se ofrece a darle clases. Eddie en pocas semanas mejora en su técnica y Susan está muy orgullosa, tanto que le pagó un seminario en una escuela de arte. Esta acción hace emocionar a Eddie. Semanas después, Eddie visita a Susan y la ve con un vestido de novia, y esto le rompe el corazón, ya que Eddie se había enamorado, y rompe el dibujo que hizo de Susan. El día de la boda, Eddie está presente y muy devastado. Por la noche ve a Susan sacar la basura y la estrangula, solo para descubrir que era su hija Julie. Eddie se horroriza al ver lo que hizo y escapa.
luego a visitarla al hospital con flores. Todos sabemos que Eddie es muy cercano a la familia Scavo, ya que es el mejor amigo de Preston. En una noche de juegos, Lynette y Tom descubren la verdad sobre la vida de Eddie. Aparece su madre borracha exigiendo más alcohol. Lynette intenta defenderlo, pero no sirve de nada. A la mañana siguiente, Eddie se va a trabajar a la casa de los Scavo y promete comprar más alcohol para su madre. Desesperada, empieza a revolver toda la habitación de su hijo y debajo de su cama encuentra recortes de diarios de diferentes chicas asesinadas. Su madre lo enfrenta e Eddie confiesa que fue el responsable. Su madre devastada intenta llamar a la policía, pero Eddie la mata. Justo Lynette toca la puerta, donde le dice que si quiere puede ir a vivir con ellos, que toda la familia lo está esperando. Inmediatamente Eddie esconde el cuerpo y se va a vivir con los Scavo. En una ocasión, Porter trató muy mal a Lynette e Eddie intenta atacarlo. Luego pasa lo mismo con Tom, así que Lynette sugiere que vaya a terapia, ya que podría ayudarlo con su pasado. En terapia recomiendan que la madre de Eddie asista, así que Lynette intenta encontrarla, pero descubre que lleva varios días desaparecida. Cuando Lynette le cuenta a Eddie sobre la desaparición de su madre y la policía encuentra el cuerpo de Irina e interroga a Preston, Eddie se asusta y decide regresar a casa. En la comisaría, después de que liberan a Preston, Lynette se entera que la madre de Eddie está muerta y debe contarle la noticia. Lynette se entera que él asesinó a su madre y la retiene como rehén. Pronto Lynette entra en parto e Eddie debe ayudarla a dar a luz porque se niega a llevarla a un hospital. Luego de esto, Eddie quiere escapar, pero Lynette le da un consejo como madre: debe entregarse a la policía. I don't want to spend the rest of my life in jail. Honey, don't you see you're already there? No matter where you run to in your head, you will still be angry. You will still be in pain. And as long as you want to keep hurting people, you will never be free. Good. I swear. But people will never see that you're good unless you show them. Please, if you pick up the phone, they will know. And I will be so proud of you. Who are you calling for me? Of course. Conmovido por el milagro de la vida y tras ser persuadido por Lynette, Eddie se entrega a la policía por sus crímenes, donde Lynette está orgullosa de él. Volviendo con la familia Bolen, Patrick, el padre biológico de Danny, va hasta Wisteria y lo observa desde lejos. En un momento se acerca a él en el trabajo y le comenta la historia de su libro, sobre un hombre y una mujer que se enamoraron, tuvieron un hijo y luego ella se lo llevó. Patrick le pide sugerencias para el final de la historia, y Danny dice que mataría a la madre, sin saber que está definiendo la historia de su vida. Más tarde Patrick atropella a Nick mientras está corriendo por la noche y queda hospitalizado. Nick está seguro de que fue Patrick y le advierte a Angie que debe escapar. Pero ya era demasiado tarde, porque Patrick estaba en la casa y los tienen como rehén, obligando a Angie a construir una bomba. Gaby le lleva su lasaña para pedir unos consejos y ve que Patrick está allí, pero Angie dice que es su hermano. Angie prueba un trozo y esconde una nota en la comida, advirtiendo lo que estaba pasando. Gaby interpreta que esto significa que su comida es horrible y la tira a la basura. Más tarde Gaby ve a sus hijas comiendo la lasaña y encuentra en la boca de Celia la nota de Angie donde descubre todo. Corriendo va al hospital para llevarse a Nick y se hace pasar por Angie, pero en el camino Nick se desmaya por los analgésicos. Por suerte, Susan pasaba por allí y ayuda a su amiga a distraer a Patrick para poder trepar a la casa y salvar a Danny. Angie construye la bomba y supuestamente está en la casa, pero lo que no sabe Patrick es que la bomba está en el detonador. Patrick muere en la explosión. Más tarde, Gaby se despide de Angie y Nick, quienes se van a vivir a Atlanta, mientras que Danny va a Nueva York para estar con Anna. I want to be with you guys. And we want to be with you, but we have to stop being selfish. She's right. It's time we let you live your life. You're going to have so much fun in New York. You get to be with Anna, you can see Grandma. And you can finally stop running. But I'll still get to see you guys every once in a while, right? I mean, Patrick's dead. The FBI is still looking for us. I don't think I could do this. I'm not ready. You were going to be fine. Because you have turned into one hell of a man. If I am, it's because you were my father. Una escena extraña aparece en la pantalla, donde varias personas discuten sobre que deben mantener el secreto, si no el hospital quedaría en la ruina. Uno de los hombres confiesa que conoce a una de las familias, ya que viven en la calle Wisteria Lane. Su jefe insiste en que es la persona correcta para contarles lo que pasó,
pero el hombre explica que cómo podría decirle a una familia que el hijo que están criando realmente no es su hijo. Así que esta trama la veremos en la 7ª temporada. Una de nuestras amadas protagonistas está criando un hijo que no es suyo. Para ustedes, ¿de qué familia están hablando? Los leo en los comentarios. Llegó el día donde Susan se va de Wisteria. Se despide de todas sus amigas, donde todas prometen visitarse seguido. Cuando Susan se va, Brie le dice a Gabi que le tiene que decir algo muy importante, algo que debería haberle dicho hace años. Gabi parece bastante preocupada. Mientras Susan está en el auto, observa su barrio y a todos sus vecinos, mientras en su mente planea volver pronto. Pero mientras lo hacía, no se dio cuenta que otro auto pasaba por su lado, el auto que llevaba al nuevo inquilino de su casa. Lee recibe al nuevo residente para que firme unos papeles, y nos enteramos que es el mismísimo Paul Young, el esposo de la difunta Mary Alice. Y así finaliza la temporada, con grandes misterios y una gran aparición que tal vez traiga muchos problemas en la vida de todos.